Hablemos de Estado de Derecho. Estamos a unos cuantos días de un cambio trascendental en el país y eso tendrá que ver con una serie de ajustes legislativos para poder cumplir con una serie de proyectos que tiene la nueva administración. Entre ellos hay varios que tienen que ver con desarrollo urbano y generación de vivienda. Hoy vamos a hablar del Estado de Derecho relacionado específicamente con el desarrollo inmobiliario, con la parte urbana y con la parte habitacional. Empezamos. La construcción de vivienda de calidad y el impulso a un desarrollo urbano óptimo para la consolidación de mejores ciudades han sido parte de los preceptos que han guiado la política en la materia durante los últimos 6 años. Desde el arranque del sexenio que está por concluir, uno de los objetivos de las autoridades ha sido retomar la rectoría del Estado en cuestión al desarrollo urbano y la construcción de ciudad. En este sentido, la vivienda ha tomado un papel como eje rector en la construcción de mejores urbes, todo con la finalidad de elevar la calidad de vida y garantizar un sano desarrollo de la población. De manera particular, la Política Nacional de Vivienda que puso en marcha el presidente Enrique Peña Nieto buscó promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector vivienda, mejorar y regularizar la vivienda urbana, así como construir y mejorar la vivienda rural. Además, una de las premisas del modelo impulsado tuvo que ver con adecuar los marcos regulatorios para transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente. A partir de la aprobación de la nueva Agenda Urbana en octubre de 2016, la visión de vivienda y ciudad como ejes intrínsecos ha crecido. A la fecha, los planes que se desarrollan tienen como premisa detonar un crecimiento ordenado de las urbes al tomar como punto de partida la construcción de vivienda. Es decir, se ha impulsado la visión en la que vivienda y ciudad tienen que ir de la mano y hacia adelante deberá permanecer para lograr los objetivos establecidos. Cabe recordar que la nueva Agenda Urbana consta de 175 puntos, que se constituyen como la guía para lograr un desarrollo ordenado, entre los cuales se destaca el derecho a la ciudad. Además, es preciso señalar que de acuerdo al diagnóstico de este documento, actualmente 3.700 millones de personas en el mundo habitan en zonas urbanas y para 2050 la cifra se duplicará, por lo que resulta importante trabajar en el desarrollo de ciudades sustentables. Buenas tardes. Estamos en Vivienda y Ciudad y hoy vamos a hablar de un tema fundamental. Siempre que hablamos de estos temas que tienen que ver con la propiedad, tenemos que hablar de la parte patrimonial, de la parte legal. Y para hablar de esos temas, pues nos trajimos al especialista, José Antonio Manzanero, presidente del Colegio de Notarios de México. ¿Cómo estás? Bien, Horacio, muchas gracias. Muy contento de compartir contigo una vez más un foro de esta naturaleza. Pues mira, nosotros estamos contentos, pero además en un momento importante porque estamos en una transición histórica, ¿no? Estamos transmitiendo ya unos cuantos días de que haya un cambio de gobierno, y este cambio de gobierno viene anunciado con una serie de transformaciones que tendrán que ver con ajustes regulatorios, con ajustes legislativos, con mucho trabajo de Congreso, y que eso después tendrá que ver con algunas actividades que nos pegan en lo cotidiano. Obviamente, cuando hablamos de un programa como este, evidentemente estamos hablando de cómo la gente que está comprando una casa, tomando una hipoteca, desarrollando un conjunto habitacional, comprando un terreno, transmitiendo ese terreno, tiene que ver con la parte legal. Entonces, desde ese sentido nos interesa mucho un tema que en estos días se ha hablado mucho, el Estado de Derecho. ¿Cómo andamos de Estado de Derecho en México? Pues a mi parecer, en muy buena posición en el ámbito notarial. Esto es, los notarios que somos y brindamos certeza jurídica, seguridad jurídica, cumplimos con un marco legal en el orden civil, en el orden mercantil, en el orden tributario, fiscal, federal, fiscal local, en materia de lavado de dinero. Y entonces tenemos siempre una permanente interrelación con los poderes ejecutivos, poderes locales, legislativos y federales, para justo ver el marco normativo que van a sacar, que van a querer echar a andar.
en relación con estos temas. Y desde siempre una preocupación de nuestro Colegio Nacional del Notariado Mexicano ha sido ese, estar al lado de los actores, hacer propuestas cuando a nuestro parecer hay normas que no tienen el sentido o el contenido adecuado, manifestar nuestras observaciones. Y esto afortunadamente ha sido, y la verdad tenemos mucha confianza en que así siga siendo. ¿Por qué? Porque es la única manera en que el Notariado Nacional puede brindar certeza, seguridad jurídica, siendo además principios, uno de ellos muy importante que señaló el presidente electo, el no incremento de impuestos, que no haya más impuestos ni suban las tasas impositivas. Sin embargo, quizá tengas en la mente que recientemente, en el periodo anterior, se presentó una iniciativa por un diputado de Movimiento Ciudadano a fin de gravar herencias, legados y donaciones. Sí, claro. Estamos muy pendientes justamente para establecer los principios que a nuestro parecer deban de tomarse en consideración en ese tipo de iniciativas. Pero tenemos la fe, tenemos la confianza que podremos seguir trabajando en el mismo ámbito y con la misma buena relación que ha existido. Ahora, en el tema específico de vivienda y ciudad, va a llegar a la SEDATU Román Meyer Falcón. Se ha hablado a través de un documento que lo plantearon como el eje de su trabajo, que es el AMLOPOLIS famoso, de una serie de acciones que tienen que ver con aumentar el acceso a la vivienda a los segmentos de menores ingresos, fortalecer el Estado de Derecho en la relación al ordenamiento territorial. Todo esto tendrá que ver con una serie de ajustes en las leyes. ¿Tú cómo percibes eso? ¿Qué te preocupa o qué te anima? ¿Qué nichos de oportunidad ves en estos ajustes legislativos? Muchos, porque fíjate, Horacio, que se ha dicho que hay más de 10 millones de vivienda en todo el país que deben de escriturarse. Entonces, trataremos de impulsar programas de descuentos, de facilidades, de subsidios para este tipo de operaciones. En la Ciudad de México tenemos hace más de 14 años un programa que se llama Programa de Jornada Notarial, donde hay descuentos que van desde un 10 hasta quizá un 80% en tratándose de sucesiones, de formalizaciones, de compra-ventas y teniendo como base ni siquiera un valor de avalúo, lo cual a veces hace que se tenga que tributar y pagar más, sino tomando en cuenta un valor catastral. También tenemos en el Congreso actualmente una ley que sirve para armonizar, homologar registros públicos de la propiedad, personas morales y catastros, en donde es una ley muy importante, muy buena, que presentó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en abril de 2016. No alcanzó a salir porque tenía varios problemas técnicos que afortunadamente el Poder Legislativo con el Notariado Nacional trabajamos y escucharon para que pagamos una mejor ley. De tal suerte que estas acciones es un nicho de oportunidades. ¿Cómo también podemos impulsar esto? Que con estos programas de tributación en ciertas condiciones preferentes se logre que los estados tengan propiedades regularizadas, que la gente pueda contratar créditos, tribute adecuadamente en impuestos de adquisición de inmuebles, tratado de dominio, que también paguen contribuciones de forma actualizada, el impuesto predial, y esto beneficia a todos. ¿Por qué? Porque se apoya una escrituración a bajo costo en programas especiales de regularización. Los notarios tenemos trabajo, la gente que adquiere tiene una propiedad regular, la puede transmitir por herencia adecuadamente, puede contratar créditos, en fin, todo el mundo. El tema es que tenemos un rezago enorme de, como bien dices, de titularización de la vivienda, y eso genera que esas viviendas que no están con papeles, pues no son un patrimonio real, porque la gente no lo puede vender, no lo puede hipotecar. Claro, en forma regular, a veces llegan a un extremo en que hacen contratos privados, transmisiones privadas que nunca son deseables porque traen inseguridad, falta de tributación y luego la gente no puede sentarse como lo que es propietario. Ahora, en este tema de que hay, tú me comentas, 10 millones de viviendas en un rezago por titularizar, ¿cuál sería el principal meollo del problema? ¿La pobreza, el uso del suelo, la tenencia del suelo? ¿Cuál sería el tema que tenemos pendiente para poder regularizar todas esas viviendas? Me atrevo a decir, Horacio, que es multifactorial, porque es un tema de uso de suelo, claro, de programas de desarrollo urbano que no están inscritos en los registros públicos de la propiedad. Mucho suelo ejidal. Claro, que no hay un trabajo adecuado de regularización, de identificación entre el tema catastro y el tema registro público, lo que esta ley que mencionaba hace un momento llama la cédula de identificación catastral. No hay una concordancia. Y entonces, al haber información diversa, esto ocasiona que la gente diga no voy a escriturar o no quiero comprar, o los bancos digan a mí no me interesa dar un crédito
crédito y una garantía sobre tal o cual bien. Por otro lado, también es un tema cultural. La gente dice, a ver, ¿para qué escrituro una sucesión a mi favor de un bien? Si ya estoy grande, me voy a morir, mejor que se quede para mis hijos. Hay una serie de tabúes y de cosas que es nuestra responsabilidad como notarios divulgar, hacer llegar a la gente todos estos esquemas para que entienda qué y cómo debe de hacerle, para que tenga en sus manos un título que lo avale, que lo ampare como propietario. Ahora, en estos temas, asumiendo que tú fueras Román Meyer, ¿cuáles serían tu agenda en tema legislativa? ¿Cuáles serían las cosas que tú deberías insistir en que se hicieran? Bueno, desde luego que hubiera un marco legal normativo que diera facilidades de acceso desde el punto de vista local, federal, en materia de desarrollo urbano. Él encabezará desde luego la SEDATU. Estuvimos en una reunión en días pasados, justamente en la integración de un Consejo de Desarrollo Territorial, donde el Colegio Nacional de Notarios tiene un asiento. Entonces somos escuchados porque finalmente somos los actores que todo el día trabajamos con catastros, con registros públicos, con la gente. Somos un termómetro de qué es escritura, qué no es escritura y por qué no se escritura. Yo pienso que entonces esa va a ser una de las preocupaciones que debe tener la SEDATU. Regular y normar en forma adecuada el uso del suelo, que también es una anarquía espantosa en todo el país. Con estos programas sociales, lograr una escrituración y regularizar la mayor parte inmobiliaria. Tenemos esfuerzos importantes de institutos de vivienda como del Infonavit, como del Fobiste, que han incrementado el otorgamiento de los créditos. Seguir impulsando esa posibilidad. Y pienso que de esta manera, también sacando una buena ley de desarrollo relacionado con registros, con catastros, logremos una mayor eficiencia en esto. Ahora, el reto es enorme. Se habla de 9 millones en rezago, que recientemente algunos números de Coneval los acaban de elevar a 14 millones de viviendas en rezago. Es enorme el reto. Mucho. Y sobre todo cuando mucho de eso tiene que ver con gente que está en situación de bajos ingresos, en situación de pobreza y en muchos casos en suelo no apto, en suelo rural, en suelo ejidal, en suelo que no tiene la propiedad ¿qué habría que hacer en esos casos? Insisto, no solo el tema local, porque no te mencioné el aspecto federal. Muchas veces los programas locales de regularización se ven frenados porque no hay una coordinación con la tributación federal. Tú me vendes a mí un inmueble, fuimos un contrato hace 10 años, hoy lo queremos regularizar. Hay programas que me van a beneficiar a mí como comprador. Pero ¿qué crees? Tú como vendedor tienes contribuciones federales que no tienen ninguna consideración, ningún descuento, ningún subsidio. Entonces tú vas a decir, yo no firmo nada porque si no me va a costar. Claro. Sí, entonces, si lográramos armonizar la actuación de la autoridad fiscal federal tributaria con los locales y dar esos beneficios, hombre, yo creo que mucha gente se apegaría a esos programas para regularizar. Nos quedamos con esa parte, nos damos un corte y Con te parece, a ver, para que le vayamos pensando. ¿Y qué habría que hacer en tema legislativo con los organismos de vivienda? ¿Qué habría que hacer, por ejemplo? ¿Qué podría pasar ahora que hoy se está hablando de una reingeniería en la estructura del sector? ¿Qué podría pasar con Infonavit? ¿Qué podría pasar con el subsidio? ¿Qué podría pasar con el Fubiste? ¿Qué podría pasar? ¿Le damos una pensadita y nos damos un corte? Que así sea. Vámonos a un corte, regresamos en un momento, que esté buena la plática.
nos quedamos con ese tema después de plantear ese gran reto de hacer el ajuste legislativo para todo lo que tiene que ver con suelo. Después, los que tienen que ver con su vivienda, ¿qué habría que hacer para facilitar la producción de vivienda y la adquisición de vivienda? ¿Qué habría que hacer, por ejemplo, con las legislaciones de Infonavit, lo que tiene que ver con Fobiste, lo que tiene que ver con una serie de cosas? ¿Cuáles serían los pendientes? Mira, me atrevo a decir que la legislación de estos organismos está bien, que en la operación del día a día es donde tenemos quizá que hacer ajustes. Por ejemplo, de alguna forma, nuestro Colegio Nacional firmó en el mes de agosto de 2017 un convenio con Infonavit para democratizar el otorgamiento de escrituras. Esto es, hay un legítimo derecho de un comprador de elegir a su notario. Pero también está el legítimo interés de la institución acreedora, en mi ejemplo, el Infonavit, decir con qué notarios trabajar. ¿Por qué es esto? Porque finalmente el notario somos responsables de la titulación de una propiedad, sí, del pago de impuestos locales y federales, de inscripción en el registro público en forma adecuada. Y finalmente, hay el interés del que compra para que ande su título inscrito y de la institución acreedora para que su garantía esté debidamente inscrita, porque frente a un incumplimiento, ese documento es el que le va a servir, en mi caso, al Infonavit, para poder exigir el cobro con ese deudor. Y resulta que a veces eso no sucede. Y además hay problemas técnicos importantes que tratamos de soslayar, de solventar a través de este convenio. ¿Cómo hacer esto? Que el notario que esté calificado, que sepa y cumpla las reglas de cada uno de los acreedores hipotecarios en este caso, sean los que trabajen con ellos. Claro. Y que trabajen en una forma, perdóname la expresión, democrática. Esto es, en función del trabajo que tengo, de la capacidad que tengo y de cómo cumplo la normatividad de esa institución acreedora, se me proporcione trabajo, que le brinde yo así certeza y seguridad a la persona que está comprando. Que más o menos ese es uno de los primeros retos. Más o menos eso pasa en la banca. La banca privada también tiene su catálogo de notarios, porque me imagino que lo arma en función de los notarios con los que tiene mejores experiencias. Así debiera de ser. ¿Por qué? Porque muchas veces no es tanto si el notario tiene o no la capacidad, que todos la tienen, de jurídica, pero a veces de entendimiento, de actuación, de responsabilidad, de dar resultados pronto, no todos lo hacen. No, la capacidad de operación de cada notaría es diferente, ¿no? Por una serie de circunstancias. Ahora, eso habría que ver. Ahora, pensando en la gente, en el montón de gente que va a necesitar regularizar su vivienda, que va a necesitar comprar una vivienda, ¿qué podríamos esperar en términos de Estado de Derecho? ¿En qué momento estamos? ¿Qué estamos pasando? ¿Está seguro el patrimonio para esas personas que compran una vivienda? La persona que compra una vivienda y opta por una forma regular de adquisición, que es una escritura pública ante notario, pagando impuestos, cumpliendo con disposiciones de lavado de dinero y registro público, estará seguro. ¿Cuál es el punto? Que a veces la gente no entiende eso. Si es una compraventa a través de una institución de crédito, instituto de vivienda o la forma que sea, siempre habrá regularidad, porque tiene que ser ante notario público, pagar impuestos y registro. Ahí no tiene vuelta de hoja. El problema se presenta cuando las adquisiciones son de forma privada, sin intervención de otras personas. Yo hago un negocio, compro mi departamento, se lo compré a una particular, se lo compré a una inmobiliaria de contado. Hay gente que a veces no escritura, hay gente que compra en un contrato privado. Entonces, esos son los que representan una irregularidad. La gente en general, además, no tenemos una cultura de la previsión. Si tú compras un automóvil, ¿lo sacas de la agencia sin que esté asegurado? Probablemente no. Porque te arriesgas a una contingencia, a un siniestro, a un asalto. Si tú compraras una propiedad, un departamento, una casa, ¿no te parecería suficientemente sensato tener que escriturarla? Yo creo que sí. Llevo muchísimos años diciendo que yo no entiendo a la gente que llega a comprar un coche y se sabe las características del motor, de la pintura, se sabe todo. Llega a comprar una casa que es un tema patrimonial y no lo sabe. No lo sabe. Y me traspasaron un crédito de Infonavit. Oigan, eso no se puede. Y la otra, compraste tu casa, ¿la aseguras? No, claro que no. No. Y entonces, ¿qué pasa como pasó en septiembre del año pasado? ¿Cuántas personas, desgraciadamente, con motivo de los sismos, perdieron su propiedad, perdieron sus papeles? Y cuando decíamos, oiga, sus escrituras, es que no sé con quién escrituré, no tengo una copia. Entonces falta mucha previsión, cultura de esto. E insisto, y creo que los notarios tenemos esa responsabilidad social de hacerle a la gente entender lo importante que es su patrimonio, que de acuerdo con la idiosincrasia de los mexicanos, queremos nuestra tierrita, nuestro pedacito de tierra, nuestra casa. Solo así nos sentimos seguros, es paradójico. Fíjate que sería un buen reto para el nuevo equipo de la SEDATU y de los organismos de vivienda que van entrando con muchas ganas de hacer cosas. Sí. Hay que crear una cultura patrimonial que haga que la gente entienda lo que está firmando al comprar una casa. Y me atrevo a decir, Horacio, que es una cultura eficaz.
Tenemos un fenómeno curiosísimo en todo el país. Hay gente que compra a través de un financiamiento con Infonavit, utiliza su crédito, un departamento en Iztapaluca. Y resulta que él vive en Satélite. Y entonces, ¿qué está pasando? Que esas unidades están abandonadas. Es que hay gente que sigue pensando, por eso digo es un problema terrible. Cultura financiera y cultura patrimonial de decir, a ver, por última vez, Infonavit no te da un crédito. Te otorga un crédito que vas a pagar. La casa no te la dio nadie, cada quien puede escogerla en función de lo que quiere por ubicación. Decían, ¿no?, que una de las causas de abandono es que la gente no es que la quiera ubicada en el centro de la ciudad. No. La quiere ubicada cerca de donde está la mamá, que es a lo mejor la que va a cuidar a los niños. Son cosas o más de prácticas. centro de actividad, ¿no? la escuela, de los hijos, qué sé yo. Y esto, ahora a mí se me ocurre también pensar, con esta propuesta del presidente electo, es decir, vamos a descentralizar secretarías, entidades, dependencias. Imagínate una persona que compró en Iztapaluca, en mi ejemplo, porque allí estaba cerca de su trabajo, y ahora a su esposa la van a trabajar a Nuevo León y él se va a Tabasco. Sí, claro. ¿Qué va a pasar con ese inmueble? Infonavit echó a andar un programa que se llama Cambiavit, que va a tratar de dar la posibilidad de que yo tenga un crédito sobre una propiedad, pueda transportar esta garantía a donde yo vaya a radicar, para evitar ese fenómeno. Ahora, el tema es perfeccionar todas estas prácticas, porque en efecto, ya está, hay muchas cosas que son nuevas, la movilidad hipotecaria es una de ellas, habría que ver cómo la hacemos para que sea práctica, que la gente se acostumbre a usarla, porque sí, yo entiendo que hoy un joven, los famosos millennials, a lo mejor está pensando que puede usar la movilidad dentro de la misma ciudad, Una gente que de repente trabaja en Santa Fe y de pronto se va a trabajar a Cuautitlán, a lo mejor sería conveniente que cambiara de vivienda, siempre y cuando la vivienda no lo desarraigue de donde está la familia, de donde está su barrio de toda la vida. Es un tema muy complejo, ¿no? Porque está la parte de lo práctico, la parte del Estado de Derecho y la parte patrimonial. Y la parte social y familiar. Y la parte social. No, sin lugar a dudas, coincido contigo, Horacio. Ahora, ¿tú qué retos? Tú pensando como un agente especialista en leyes, estábamos hablando antes de entrar, lo complejo que es hacer las leyes, ¿tú qué pensarías que en el futuro se viene? Se viene una avalancha de ajustes en modos de gobierno y seguramente provocará una avalancha de ajustes en leyes. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Pues muchas cosas, el tratar de implementar modelos quizá de otras latitudes, perfeccionar otros que en el tiempo han sido defectuosos en materia de tributación, en materia de orden jurídico, en materia de lavado de dinero, que es una materia muy nueva. Justamente hay en el Congreso alguna iniciativa donde se intenta plantear la posibilidad de contar con un auditor externo. ¿Justo por qué? Por la falta de personal con que cuenta tanto el SAT como la Unidad de Inteligencia Financiera. Y creemos que eso no es lo mejor, por ejemplo, que son productos legislativos que son mejorables. ¿Y a quién pido yo que el órgano legislativo escuche? A los que hacemos el día a día, los que estamos en la trinchera. No a alguien que está atrás de un escritorio. Además la ley lo establece, no son los órganos de consulta. Por supuesto, pero fíjate, gente que propone, legisla y demás, sin nunca haber estado en la problemática diaria. Por eso yo sugeriría y pediría que se escucharan a sectores de especialistas, a los que están en el día a día con las cosas. Si tratamos, por ejemplo, de temas de emprendedores en materia de sociedades, parte corporativa, la Secretaría de Economía ha creado una serie de programas que en el papel suenan bien, suenan muy interesantes, pero que en la práctica no sirven para absolutamente nada. Porque no están aterrizados a la realidad. Así es. Y entonces una petición sería, o el reto es tener una mayor interacción con los poderes legislativos para que seamos escuchados con propuestas claras, eficientes, reales, de qué es lo que estamos viviendo. Con la propia autoridad tributaria, Hacienda y el SAT. Hay un sistema a través del cual se informa a la autoridad fiscal y a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre temas de esta naturaleza. Es un programa que se llama Declaranot. Para que tengas una idea, este programa hoy, para cumplir esa información, hay que llenar aproximadamente 430 campos. Información repetida a lo largo de ese sistemita. ¿Por qué no tener un sistema único de información? Claro. Donde si ya la autoridad fiscal tiene registro federal de contribuyentes de los contribuyentes, ¿para qué me pide el domicilio? ¿Para qué me pide la denominación o nombre? Porque además hoy los sistemas lo permiten. Claro, permiten una cruzar. serie de cosas que estamos trabajando en ello y que afortunadamente en los últimos meses hemos tenido una buena respuesta, una buena acogida y ojalá logremos cristalizar esto con las nuevas autoridades. Tenemos un par de minutos. Pregunta muy puntual. ¿Cómo está el notariado mexicano a nivel internacional? Tú me hablabas de congresos internacionales donde se habla del notariado y yo sé que el notariado mexicano es de los muy bien calificados. ¿Cómo estamos? Muy bien posicionado. Existe una Unión Internacional del Notariado que asimila a 88 países bajo un sistema del notario latino, de tradición latina, como somos los nosotros. Está en China, está Japón, Canadá, países africanos, buena parte de Europa.
La concepción que tiene de México es muy importante. Fuimos fundadores de esa unión internacional y yo creo que con el marco normativo que impulsemos seguiremos igual o mejor posicionados. Por eso es importante que los especialistas sean consultados por los legislativos, por las autoridades. Vaya, a fin de cuentas somos un país muy rico que tiene una historia muy vasta, muy importante y tiene muchas fortalezas que debemos aprovechar. Pues señor, pues qué importante que hablemos del Estado de Derecho cuando se habla de vivienda y ciudad. Así es, Horacio. Es importante, relevante y para el país que queremos, que tenemos y queremos alcanzar, es fundamental el Estado de Derecho, la certeza, la seguridad y la claridad. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias como siempre por aprovechar, darnos la oportunidad de aprovechar tu experiencia, tu conocimiento. Te agradezco y aquí estaremos seguramente platicando muchas veces. Cuando quieras, yo soy invitado. Gracias. Amigos, pues esto fue Vivienda y Ciudad, hablando de Estado de Derecho y todo lo que tiene que ver con la construcción de patrimonio para todos a través de nuestras ciudades, patrimonio para nosotros a través de nuestras casas. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.